sigo con la serie titulada Por la fe. Así que volvemos a abrir esa epístola a los Hebreos, en el capítulo 11. Voy a leer dos versículos. Es el versículo que tratamos la última vez que yo compartí y el nuevo tema que añadiríamos hoy, ¿vale? Así que vamos a leer los versículos 30 y 31, que dice así: Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. El último domingo que yo compartí, hablamos de la fe que tenemos que ejercer cuando hemos entrado en la tierra prometida, cuando nosotros ya hemos recibido la salvación, ¿no? Y venimos a recibir bendiciones de Él. Dijimos que corremos el peligro de vivir una vida cristiana, pero como si estuviéramos acorralados si no ejercemos la fe suficiente para pelear contra los enemigos que se presentan durante nuestra carrera, la carrera que tenemos de santificación. Es decir, nosotros vamos a pensar en el pueblo, ¿no? El pueblo podría haber entrado en esa tierra prometida, pero si ellos se hubieran quedado simplemente allí, se hubieran hecho dueños de la tierra que ellos ocupaban y nada más. Hubieran vivido en esa tierra prometida, pero como acorralados, ¿sí? En el lugar donde hubieran entrado y punto, ¿no? Pero lo que vimos aquella vez es cómo ellos son llamados a pelear. Tienen que derribar a los enemigos que se vayan a encontrar en esa tierra, ¿no? Tienen que batallar en esa carrera, ¿no? Que nosotros sabemos que se llama de santificación, esa lucha contra todo ese pecado, ¿no? Que tenemos ahí. Necesitamos derribarlos a esos enemigos para tener nosotros el control de la tierra, ¿sí? Estamos haciendo una ilustración con lo que vimos, ¿no? La historia que vimos, ahora la volveremos a repetir con nuestras vidas, ¿no? Solo así nosotros podremos vivir reinando nosotros, gobernando nosotros, no nuestros enemigos sobre nosotros, ¿no? Solo así traeremos el reino de Dios a esta tierra. ¿Cómo va a manifestarse el reino de Dios? ¿Cómo estáis esperando a que el reino de Dios se manifieste? ¿En qué pensáis cuando hablamos del reino de Dios? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que el reino de los cielos se había acercado ya estaba ahí. Él estaba presentando ¿a quién? A Jesucristo. ¿Quién representa a Jesucristo ahora en la tierra? Su iglesia, nosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros somos los responsables de traer el reino de los cielos aquí a la tierra, ¿vale? Entonces, tendremos que batallar con esos enemigos que, como bien se ha dicho, gracias Señor, en que una de las lecturas que ha habido durante la alabanza, con lo que nosotros peleamos no es contra carne ni sangre, es decir, no peleamos contra personas, ¿verdad? No peleamos contra personas. Hay todo un mundo espiritual, un mundo de tinieblas que está ahí. Solo así podremos disfrutar de la libertad que ya Cristo ganó para nosotros. Muchas veces hemos dicho, ¿sí? El Señor Jesús nos ha hecho libres y Él nos lo revela, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos que hacer batalla tras batalla hasta que nosotros disfrutemos de esa libertad que Él nos ha entregado, ¿no? Pero de todo esto que planteamos nos quedamos sin meditar los detalles de la estrategia que siguieron en esta historia, ¿no? Josué y los israelitas por falta de tiempo. Así que hoy me gustaría
compartir esa batalla, los detalles de esa batalla y también meditar rápidamente sobre la historia de Rahab, ¿vale? Así que vamos al libro de Josué. Voy a leer los 7 primeros versículos en el capítulo 6. No leemos todo. Y la palabra dice así: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir ni entrar. El enemigo estaba bloqueado, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharéis una vez alrededor de la ciudad. Así lo haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día vosotros marcharéis 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchéis el toque de guerra, un toque distinto, el pueblo deberá gritar a gran voz. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: cargad el arca del pacto del Señor y que 7 de vosotros lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchad alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar delante del arca del Señor, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la estrategia que usó Josué para la batalla? ¿Os acordáis con quién se había encontrado Josué antes de entrar en esta batalla? Con el comandante del ejército de los cielos, que es ¿quién? Jesucristo, ¿vale? Él tiene un encuentro con Jesucristo, con un Jesús antes de que se hubiera humanado, ¿vale? Ese comandante le da la estrategia, ¿no? Una estrategia realmente extraña, sinceramente extraña, pero como vemos, efectiva, ¿no? Aquí aprendemos una lección esencial para nosotros. La clave en nuestro avance va a ser la obediencia a las órdenes del Señor. La fe en ellas, no el entenderlas, sino confiar en que las órdenes que nos ha dado son las precisas y caminar en ellas, ¿no? La clave siempre está en nuestra dependencia de Dios, nuestra obediencia a sus tácticas, ¿no? Lo cual indica que hay una fe en lo que Él dice, ¿no? Y la verdad es que Dios acostumbra muchas veces a rompernos nuestros esquemas en su forma de actuar, ¿no? Él nos enseña cosas que nosotros, las estrategias de Dios, ¿no? Muchas veces son cosas que nuestra mente no suele poder entender. Para eso es Dios, ¿verdad? No entra dentro de los esquemas del hombre entrar en una batalla contra una ciudad, ¿cómo? Rodeándola, caminándola alrededor, ¿verdad? Esto no suele ser una estrategia militar, que nosotros sepamos, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Eso de rodearla 6 días y el 7º día dar 7 vueltas, es como algo muy extraño para una batalla, ¿no? Pero Dios sabía perfectamente lo que se estaba produciendo en lo espiritual. Estoy convencida que a Josué le extrañó la orden, pero él la obedeció sin rechistar, aunque su mente no alcanzará a entenderlo. Igualmente, nosotros debemos estar dispuestos a obedecer las órdenes de nuestro Dios, por muy extrañas que nos resulten, y no cuestionemos lo que Él nos dice, ¿no? Solo una cosa, asegurémonos que ha sido la voz de Dios la que nos ha
hablado, ¿vale? Eso sí que tenemos que tener claro, ¿no? Para dar los pasos en las cosas que Él nos está diciendo. Y reflexionando en la estrategia, yo veía dos cosas curiosas en la estrategia. Una, la forma en la que se colocaron para marchar alrededor de la ciudad, ¿no? Lo hicieron de una forma como muy determinada. Y la otra cosa que me llamaba la atención es la manera en que lo hicieron, ¿no? El sonido de trompetas, el silencio, etcétera, etcétera, la forma en la que hicieron. Con respecto a la colocación, vemos que primero, ¿quiénes eran los que iban delante en toda esta secuencia de gente que daba vueltas alrededor de la ciudad? ¿Quiénes iban delante? A ver, esa lectura, esa capacidad de captar. ¿Quién ha visto Superlibro? Nos facilita la vida. Los guerreros iban delante, exactamente. Los primeros que iban eran hombres armados, los soldados con Josué. Una gran cantidad de soldados. En Números 26 yo estaba leyendo que hay toda una relación de hombres, un censo que se hace, que hizo Josué antes de entrar en la tierra prometida, y nos habla de 601.000 y pico hombres como para la guerra, ¿no? No sé exactamente si estaban todos, deduzco por el texto que allí iban todos ellos, ¿no? Después de los hombres de guerra, ¿quiénes iban? Los sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes iban? 7 sacerdotes tocando trompeta. Detrás de los sacerdotes, el arca sola no, sino con los sacerdotes que se llevaban, pero el arca, ¿verdad? Y detrás en la retaguardia, el pueblo. ¿Quiénes entendemos que iban en la retaguardia? ¿Quiénes estaban en el pueblo, en la parte de atrás? ¿Quiénes quedaban? Mujeres, niños y abuelos, y los ancianos, ¿vale? Digamos que los débiles, por así decir, ¿no? Los que entendemos más débiles, que había que guardar, ellos estaban en la retaguardia, ¿no? Cuando iban a cruzar el río para entrar en la tierra, allí los sacerdotes eran los primeros que iban con el arca del pacto. Es decir, cada forma de movimiento de Dios tiene un significado, hay un porqué, ¿verdad? Cuando iban a llegar hacia la tierra, era el arca, no era el Señor, yo voy por delante, vosotros me seguís. Pero esta vez está mandando que vayan primero los soldados. Entiendo que esto es porque esto se trataba de una marcha de guerra, ¿no? Esto era una marcha de batalla, ¿no? El Señor estaba contando con ese ejército, aunque no tuvieran ellos que derribar las murallas. No eran ellos los que tenían que asaltar o cargarse, digamos, aquellas murallas, ¿no? Pero cuando las murallas cayesen, ¿qué tenían que hacer? Tenían que entrar y aniquilar a las personas, a todo ser viviente, dice la palabra. Hoy hay personas que quizás no han escuchado esto antes, igual pueda resultar como decir, ay Dios mío, este Dios sanguinario, suena muy fuerte cuando no entendemos eso, ¿no? Pero si alguien sabía cómo proteger la palabra que el Señor estaba trayendo, cómo proteger la fe que iba a poder salvar al mundo, era precisamente aniquilando a las personas que eran adoradores de otros dioses. Y no os preocupéis porque Dios es justo y nadie más justo que Dios, que si Él los retira unos años antes o unos años después, igual mejor si los retira antes, porque igual menos cuentas de pecados que tienen que darle a Dios en la eternidad. Así que el Señor pidió fuera todo esto, los quitamos en este juicio, vosotros vais a ejercer ese juicio, pero era sobre todo para guardar la palabra y la forma de salvación, la vía de salvación que Él traía, ¿no? Así que el Señor estaba contando también con ese ejército, ¿no?
Igualmente nosotros, el Señor nos ha entregado esa vida nueva, esa vida eterna, abundante, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene que estar en medio de nosotros, igual que estaba en medio de todos ellos? La presencia de Dios entre nosotros. Pero eso sí, tenemos que destruir a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Todo ese pecado que nos asedia, ¿sí? Ese pecado que nos asedia, esos seres espirituales que están muchos asentados en nuestras almas, trayéndonos nuestro pecado, no permitiéndonos ser completamente libres. Si este acontecimiento de destrucción de Jericó representa al pueblo tomando la tierra, vemos que algunos están, eso hemos dicho, al frente y otros en la retaguardia. Todos, hermanos, todos estaban dando vueltas a la ciudad. El Señor cuenta no solo con los valientes, el Señor no cuenta solo con los que tienen las capacidades. El Señor cuenta con todos, hombres de guerra, pero los niños, las mujeres, todos tenían que estar allí porque el Señor quería manifestar su gloria delante de todos ellos, ¿no? Ahora bien, lo fundamental es que la presencia de Dios, que su presencia estaba en medio de ellos, en medio de ellos. Ese arca estaba allí, precedida de esos 7 sacerdotes tocando sus trompetas. Con respecto a la manera en cómo entraron, qué estaban haciendo cada uno, ¿vale? En que fueron, vemos que durante la marcha todos iban, ¿cómo iba el pueblo? ¿Cómo iban todos? En silencio, ¿no? Y como acabamos de decir, ¿qué es lo que sonaba? Las trompetas. Era lo único que se tenía que escuchar. Trompetas, el toque de trompetas rodeando la ciudad. Imprescindible en nuestra guerra espiritual es que el Señor esté en medio nuestro y suenen las trompetas que lo exalten entre nosotros. Su gloria, el anuncio de su gloria será la ruina de nuestros enemigos. Ellos tiemblan ante un pueblo que verdaderamente busque y anuncie la gloria del único Dios verdadero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser un pueblo orgulloso de nuestro Dios, que lo anuncia allí donde está y lo exalta, ¿no? No sabemos exactamente por qué tuvieron que dar 7 vueltas el último día o por qué dieron 7 días, una vuelta cada día, ¿no? Solo me quedo con comentar que el número 7 significa algo completo, es decir, algo que se finaliza, ¿sí? Que ha llegado como a cerrarse en el tiempo. Por ejemplo, la creación fue en 7 días, ¿verdad? Algo completo, ¿no? Estoy convencida que todo esto que hacían, ese marchar en silencio, las trompetas sonando, las vueltas, las 7 vueltas, el último día, los gritos de guerra, estaban teniendo un efecto que solo Dios veía en el mundo espiritual y que se reflejaba en los habitantes de la ciudad, en el terror y la confusión que estaban sintiendo y que afectó incluso a las propias murallas. Ese toque de guerra que las trompetas sonaron ante los enemigos rodeados, ese grito unido del pueblo dispuesto al ataque, fue suficiente para que los habitantes y las potestades temblaran y las murallas también, ¿sí? Algo que ellos habían hecho en lo espiritual trajo inmediatamente un efecto en el mundo físico, ¿no? Ese sonido
de trompetas, ese sonido de grito de guerra penetró en lo espiritual como un enorme golpe contra el enemigo. Y ellos vieron el efecto en el mundo físico cuando cayeron las murallas. ¿Sí? Algo que era completamente, ¿no? Como espiritual, no tiene sentido. Yo me pongo al lado de un muro a gritar, y menos el muro de Jericó, que algunos hablan de no sé cuántos metros de ancho, no recuerdo, o sea, creo que escuché que era una barbaridad lo que escuché, no sé, 40 metros, era una barbaridad de ancho lo que tenía, ¿no? Para un grito, por muy grito que sea, no tiene sentido, ¿verdad? No, algo espiritual estaba ocurriendo. La fe de ese pueblo unido, sabiendo que el Dios de los cielos los acompañaba en la batalla y los respaldaba, fue suficiente. Siguieron las órdenes del comandante de los ejércitos de Dios. Y mientras que el pueblo hacía un acto simbólico aquí en la tierra, los ángeles y arcángeles llevaban la batalla en lo espiritual contra las huestes que allí habitaban y vencieron, porque el pueblo hizo lo que Dios le había pedido con fe, sin entender bien el porqué, todo aquello, que era un poco extraño, ¿verdad? Pero con obediencia. Hermanos, el Señor nos pide que hagamos las cosas no solo con obediencia, sino con fe. ¿Por qué? Podemos obedecer. Hablábamos en la primera reunión, ¿no? Yo decía, bueno, imaginaros que estamos orando por la Sarte, y alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Hemos rodeado la Sarte en oración, ¿verdad? Y imaginaros que nos decimos, ¿no? Van a caer las potestades, van a caer y las almas, ¿no? Van a venir al Señor, ¿no? Igual muchos vendrían, no vendrían todos, muchos vendrían, ¿vale? Pero muchos de los que vendrían, es muy probable que vendrían por no voy a quedar mal, espérate que han llamado, a ver si voy a faltar yo y luego van a decir, sí, o sea, como que igual obedecemos, sí, hacemos cosas, pero no las hacemos con fe. Igual las hacemos porque nos sentimos presionados, el otro hermano me ha llamado a ver si voy, yo que no pensaba ir, bueno, ahora cómo lo hago, ¿verdad? Y entonces vamos como respondiendo a cosas y haciendo cosas, pero no las estamos haciendo con fe, porque empezamos a pensar y decir, ¿cómo? ¿Rodear la Sarte orando y eso nos va a traer almas? ¿Eso va a hacer libre a las almas? Suena igual de absurdo, ¿no? De hecho, el pensamiento de rodear la ciudad orando precisamente viene de esta estrategia de guerra. Es algo completamente espiritual, ¿verdad? Esto mismo es lo que Dios está demandando a Casa de Oración. Que nos unamos como un solo cuerpo en fe para hacer todo aquello que Dios nos esté indicando. Por muy loco o absurdo que nos parezca. Las potestades de esta tierra se han dado por aludidas cuando les hemos declarado desde las alturas de los montes que Jesucristo es el Señor de esta tierra y que lo creemos firmemente. Varios años hemos estado mes tras mes yendo al monte, sur, este, norte, oeste, sur, este, norte, oeste, sur, y lo hemos hecho una y otra vez, subiendo a los montes y por fe declarando Jesucristo Señor, Jesucristo es Señor, Jesucristo es el Señor. Las potestades se han dado cuenta de que lo queremos, ¿sí? Y han desplegado batalla. Pero nosotros, para poder vencer, necesitamos unidad. Porque estamos empleando demasiadas fuerzas en defendernos de los propios ataques de dentro de la congregación, de dentro del pueblo. Hermanos, lo voy a explicar así. Cuando una persona habla el mal contra otra, cuando una persona, a eso se llama maldecir, ¿vale?
Cuando una persona tiene sus pensamientos y los levanta en contra de otra, los está juzgando, ¿vale? Eso todos son, voy a decirlo de esta forma, ¿vale? Es como si fuera energía o no sé cómo decir, armas, como si fuera dinamita, ¿vale? Que el enemigo dice, uy, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y toma todo eso para lanzarlo en contra de los propios hermanos de la congregación. Y esto es una batalla. El que saca la palabra, el que la recibe golpes, y en medio de todo esto está el mundo espiritual, ese enemigo que nosotros tenemos haciendo mella entre nosotros, destrozándonos entre nosotros. Es como si yo pensaba, ¿no? En Jericó, ¿no? Es como si Casa de Oración está ahí y no nos pusiéramos de acuerdo para marchar alrededor de Jericó, ¿no? Casa de Oración es, perdona, bueno, no quiero decir eso, ¿vale? Quiero decir que hay mucha rebeldía, voy a dejar así, ¿vale? Y el Padre nos revela, ¿no? Como nuestro mal comportamiento, es así, ¿no? El Señor con nosotros, o sea, nos da duro, y gracias, Señor, porque eso nos hace despertar para corregir, ¿vale? Pero hay una rebeldía, vivimos muchas veces una rebeldía, y nosotros somos el típico ejército que empezaríamos a discutir. ¿Y tú por qué me tienes que decir eso? Que yo no puedo hablar. A ver, por lo que a mí me gusta. ¿Cómo que tengo que ir por dando la vuelta aquí y yo no puedo hacer nada? ¿No? O el otro empezaría, ¿no? Pero yo no quiero ir delante, porque no vaya a ser que me llegue la flecha. Yo prefiero ir detrás, que es más cómodo. Tengo que estar yo defendiendo a aquel que está, ¿no? Aquel por vago. Ahí andaríamos, Casa de Oración estaríamos, ¿verdad? El que está delante quiere estar atrás, el que está detrás dice que quiere estar delante, el que tiene que callar dice que quiere hablar, y el que tiene que gritar dice que ¿por qué? Que mejor se queda callado. Y muchas veces eso somos nosotros, ¿no? ¿Vosotros creéis que si hubiera caído Jericó, las murallas de Jericó con nosotros? No. No. Pero el Señor nos está queriendo levantar a que caigan murallas. De eso estoy completamente convencida. Por ello necesitamos unidad. Necesitamos unidad. Necesitamos que en vez de estar dedicándonos a gritarnos, a mordernos, a pelearnos entre nosotros, en vez de marchar en silencio y obediencia, ¿sí? El Señor nos está llamando a quitar todo eso. ¿Quieres que vaya bien? ¿Quieres ver las murallas de Jericó caer? Obedece. Únete, deja de cuestionar, obedece. Así que rogamos a Dios que haga lo que tenga que hacer, que ponga orden, que limpie esta congregación. Yo sé que eso va a ser sacudida, ¿vale? Pero es nuestro clamor. Limpia, Señor, lo que tengas que limpiar. Nuestra determinación es que vamos adelante con Dios en medio nuestro, escuchando las órdenes de nuestro comandante. Queremos obedecerle. Y vamos a Josué 2. En este capítulo nos narra precisamente la historia de Rahab. Esto acontece justo antes de que hayan atacado la ciudad, ¿vale? Lo voy a ir leyendo rapidito, ¿vale? Josué 2. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Id a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Y tras ellos, tal vez los alcancéis. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban.
Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevaba a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor os ha dado esta tierra y que por eso estamos atemorizados. Todos los habitantes del país estamos muertos de miedo ante vosotros. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que vosotros pasarais, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruisteis completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a vosotros. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, os pido ahora mismo que juréis en el nombre del Señor que seréis bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con vosotros. Quiero que me deis como garantía una señal de que perdonaréis la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Jurad que nos salvaréis de la muerte. Juramos por nuestra vida que la vuestra no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huid rumbo a las montañas para que vuestros perseguidores no os encuentren. Escondeos allí durante 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podréis seguir vuestro camino. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia muerte y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa, si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como vosotros habéis dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo en la ventana y los hombres se dirigieron a las montañas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ellos salen ya buscando la salida. ¿Quién era Rahab? Rahab era parte de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Ella era israelita? No. ¿Qué era? Si vive en Canaán, cananea. Muy bien. Ella era cananea. Pero no solo se trataba de una persona idólatra. No solo era una persona que adoraba a algunos ídolos, ¿no? Cosa que Dios aborrece, ¿no? Sino que además esta mujer se había entregado completamente al pecado, a la depravación, al punto de ser prostituta en su propia sociedad. Pero ¿cómo es Dios? Justamente escoge a esa mujer para tocar su corazón, ¿no? Los límites del amor de Dios son inescrutables. No llegamos a alcanzar ni a entender, ¿no? Lo que derribó la barrera de enemistad, de contaminación, de perversión, fue la respuesta de fe que Rahab tuvo ante el amor de Dios, ante el Dios de amor, ¿no? Rahab no fue frenada por el temor. Muchas veces nos frena el temor. ¿A mí me va a salvar Dios? ¿Será que Dios me puede amar a mí? A veces la culpa, ¿verdad? Yo he pecado demasiado. Yo he hecho cosas que sé que a Dios no le agradan en absoluto.
podrá ser a mí, ¿no? O a veces el autodesprecio, ¿no? A veces entendemos el amor de Dios y lo aceptamos para todos, pero no sabemos por qué nos cuesta igual aplicarlos a nosotros mismos, ¿no? Y aceptar de que sí, me ama, me ama, me ama, con todas sus fuerzas. Es que no me puede amar más porque es que me ama ya con todo su ser, ¿no? Ella, gracias a Dios, no tuvo nada de esto, no lo frenó. Ella escuchó las noticias que se contaban, creyó en el Dios poderoso de aquel pueblo y anheló ser parte de ese pueblo amado por su Dios. Y lo más sorprendente de esta historia de misericordia y salvación es que Dios no se limitó a salvar a Rahab. ¿A quién más salvó? A su familia. ¿Y sabéis una cosa? Además, el Señor convirtió a Rahab en uno de los antepasados de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Si vemos en la genealogía de Mateo 1, ahí vemos Rahab, ¿no? Y cómo es la descendencia, ¿no? Esta mujer, Rahab, se casó con uno de los líderes de la tribu de Judá, llamado Salmón, y ellos engendraron a Booz. ¿Os suena Booz? ¿De la historia de quién? ¿Con quién se casó Booz? Con Ruth. Muy bien. Muy bien, eso es. Y así llegó a ser el bisabuelo de David, el rey David, ¿verdad? Como hemos leído en el capítulo 2, Rahab fue confrontada directamente a echar a los espías de su casa. ¿Sí? Ella arriesga su vida, engaña a los mensajeros del rey diciendo que ya se han ido de la ciudad para despistar a los soldados. ¿Por qué lo hace? Por su fe. La fe de Rahab no fue una fe teórica, sino una fe que le llevó inmediatamente a la acción, a posicionarse, ¿no? A obrar a favor del pueblo a pesar del riesgo que esta mujer iba a correr. Podía ser asesinada inmediatamente si se dieran cuenta de aquello, ¿no? Pero esa mujer respondió con una fuerza y una claridad contundente en su vida. En el verso 9, en el versículo 9, vemos que Rahab declara, ¿no? Yo sé que el Señor os ha entregado esta tierra. Esa era la promesa. Eso era el motor que estaba llevando al pueblo a hacer esa batalla. Y Rahab lo afirma. Dice, yo sé que Dios os ha entregado esta tierra, ¿no? Donde nosotros habitamos, ¿no? Ella lo cree también, ¿no? Pero además declara su fe en que era Dios mismo el que estaba obrando a favor de ellos, ¿no? También lo dice aquí Rahab, yo sé, ¿no? Que ese Dios ha secado las aguas del Mar Rojo para que vosotros crucéis, que os ha ayudado, ¿no? Que os ha ayudado a destruir a los reyes amorreos, ¿no? Que se han enfrentado a vosotros. Fijaros, podría ser que muchos de los habitantes de Jericó también creyeran todo esto. Pero ¿cuál fue la respuesta de los habitantes de Jericó? ¿Cómo respondieron ellos? Con temor, con mucho temor. Dice que estaban aterrorizados, todos bloqueados. Esa fue su respuesta ante una verdad. Sin embargo, Rahab, ella llega a una conclusión y solamente ella declara en el verso 11, dice, yo sé que el Señor, se está refiriendo a Yahweh, ¿vale? El Dios que está acompañando a los israelitas en este caso. Yo sé que Yahweh, el Señor y Dios, es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Ella recibe una fe en Dios que le lleva a estar segura de que no hay ningún otro por encima de ese Dios. Y seguro que hasta entonces Rahab, como todos los demás, habían estado confiando en otros dioses, ¿no? Y en la protección de otros dioses.
Esto es algo que, bueno, igual la humanidad ahora, que nos creemos más modernos y más vistos que nunca, pues acabamos diciendo, ¿no? Como qué tontería creer en Dios. Pero esto es algo que está en lo más profundo del alma, en lo más profundo del alma grabado, una necesidad de tener una relación, un entendimiento de que hay algo más. A veces llegamos solo a eso, ¿no? Hay personas que solo a eso, ¿no? Ese algo más, es ese Dios creador, como reconoció Rahab, Dios de dioses, creador de cielos y de tierra, ¿no? Esa mujer seguro que creía en esos dioses como Baal, como Asera, dioses de aquellas localidades, ¿no? Dioses con características muy humanas, con actos crueles, muy difíciles de contentar, ¿no? Dioses Moloch, había que sacrificar los hijos, había que entregar a los hijos y pasarlos por fuego, quemar a tus hijos, ¿no? Era algo que pedía, por ejemplo, Moloch, ¿no? Pero al escuchar el testimonio de ese Dios, yo creo que Rahab se enamoró de ese Dios, ¿sí? Que ella fue escuchando y dijo, wow, yo quiero un Dios así, ¿eh? Un Dios que ama a su pueblo, ¿no? Al escuchar el testimonio de ese Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que además ejerció su poder para abrir ese mar delante de ellos, ese Dios, un Dios bueno que llevó a victoria a su pueblo, ¿no? Cuando se enfrentó con los reyes de amorreos, ¿no? Ese Dios merecía la pena seguir. Era un Dios que manifestaba misericordia, porque usaba su poder ¿para qué? Para liberar a los que lo servían, para proteger, para acompañar, para guiar a su pueblo, ¿no? Ese era Yahweh, el Dios del pacto, el Dios fiel en sus promesas. Lo que ella había conocido no tenía nada que ver con ese precioso Dios, ¿no? Esos dioses, como hemos dicho, eran infieles, eran seres muy airados, de muchas batallas. ¿Habéis leído alguna vez todo lo que se dice, todas esas historias, igual en los institutos, así, ¿no? Que se habla de dioses griegos, dioses romanos, todos van en tres partes de lo mismo.